Hoy le traemos un mensaje llamado El mensaje de María. Y para eso vamos a buscar en el libro de Lucas 1:46. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Cuando vemos este mensaje de María, María dice en Lucas 1:46, engrandece mi alma al Señor. Vemos que María comienza adorando a Dios en sus palabras. Vemos que esta Virgen de Nazaret, esta mujer de Nazaret humilde, comienza a exaltar a Dios y comienza a glorificar a Dios diciendo: engrandece mi alma al Señor. Ella de forma directa adora a Dios. Ahora, hay que explicar algo antes de entrar en el mensaje que dijo María. Y hay que explicar esto, y es que cuando María entra a la casa de Elizabeth, a causa de su salutación o a causa del saludo que María le daba a Elizabeth, Elizabeth queda llena del Espíritu Santo y entonces comienza a decir unas palabras. Dice: ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Y ahí hay que explicar esto con detalles precisos, ya que Elizabeth le dice a María: la madre de mi Señor. Entonces, vemos que le llama Señor a la criatura que está en el vientre de María, y vemos que a María le llama la madre de esa criatura. Ahora, lo que hay que entender es de que María era madre de la humanidad de Cristo. De esa humanidad, de esa carne, María de forma evidente era la madre. Ahora, del Espíritu que estaba en Cristo, María no era la madre del Espíritu que estaba en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu que estaba en Cristo es Dios, y Dios no tiene principio ni fin. Mientras que María un día nació y un día murió. Dios no tiene ni principio ni fin. Antes que el mundo fuese, ya Dios era. Y el verbo era con Dios, y el verbo es Jesús. Pero cuando viene y se hace carne, esa carne sí tenía una madre, y esa madre era María. Pero el Espíritu que estaba en Cristo, que es Cristo, María no era madre de ese Espíritu, porque ese Espíritu no tiene ni principio ni fin. Otra cosa, que cuando María llega a cuando Elizabeth le dice esta palabra, también le dice: bienaventurada la que creyó. O sea, Elizabeth le dice que María era bienaventurada. Que María era bienaventurada, y le dice bienaventurada, y también le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esa era la palabra que buscaba. Elizabeth le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cuando Elizabeth le dice estas palabras, de forma evidente podemos entender de que María sí era bienaventurada entre las mujeres. Lo voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque María, en todas las vírgenes que había en Israel, Dios la eligió a ella. Sokai Mahai Coelio, Yostakai, Akeila Yostikimindalie. Dios la eligió a ella. Dios seleccionó dentro de todas las vírgenes que había en Israel. Dios selecciona a María. Y por eso es que bienaventurada entre todas esas mujeres, y aún entre las mujeres de esta generación y entre todas las generaciones que han pasado, y aún antes que María existiera,
María es bienaventurada entre todas las mujeres. Ahora, ¿por qué? Porque entre todas esas mujeres y todas las mujeres que han existido, ha sido la única mujer que Dios seleccionó para que llevase a aquel que había de redimir la humanidad, al Salvador del mundo, a Jesús. Entonces, de forma evidente, podemos decir y transparente de que María fue la mujer más bienaventurada del planeta Tierra y de todas las mujeres que han existido y de las que van a existir. María fue la más bienaventurada porque cargó en su vientre 9 meses a aquel que iba a ser el Salvador del mundo, Jesucristo. Y le dice, bendito el fruto de tu vientre. ¿Y por qué era bendito el fruto de su vientre? Porque en ese vientre ella cargaba al Hijo de Dios, al unigénito del Padre. Claro que iba a ser bendecido ese fruto del vientre de María. Claro que sí, porque era el unigénito del Padre. Era el ungido de Dios. Era el único Hijo de Dios que vendría a redimir la humanidad. Entonces, por esas cualidades es que Elizabeth le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Yo creo que eso lo expliqué claro, con detalles precisos, para poder entender a qué el mensaje que voy a explicar ahora, que es el mensaje de María. María fue madre de la humanidad de Cristo. Cuando Cristo muere y resucita, ya María no tenía nada que ver con esa persona. ¿Por qué? Porque no resucita la carne que nació de María, sino que resucita un cuerpo transformado y glorificado. No tiene que ver nada con aquella carne. ¿Por qué? Porque esa carne que estaba en el sepulcro fue glorificada y transformada y ahora es un Cristo inmortal e incorruptible. Por eso la Biblia dice que Dios no permitió que Cristo viera corrupción. Entonces, porque el cuerpo no se pudrió, sino que fue transformado y glorificado. Y entonces ya María no tenía nada que ver con ese cuerpo, porque ese cuerpo fue transformado. Y Cristo sale como un cuerpo transformado y glorificado. Quiere decir que la gloria del Padre vino sobre ese cuerpo, lo transformó en un cuerpo inmortal e incorruptible. Y ahora Cristo no puede morir, ni la muerte tiene autoridad sobre él. Pero la realidad es que María fue la mujer más bienaventurada y lo será por siempre. ¿Por qué? Porque fue la que cargó la humanidad de Cristo, la cual iba a ser el redentor del mundo. El redentor que iba a redimir la humanidad y que iba a traer perdón de pecados a través de su sangre. Aquí viene el mensaje de María. María dice en el verso 46, Lucas 1:46, dice, engrandece mi alma al Señor. Y en el verso 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, es tan interesante lo que María dice, porque María dice que Dios es su Salvador. Que su espíritu se regocija en Dios. O sea, que ella estaba totalmente regocijada delante de la presencia de Dios y decía que Dios era su Salvador. O sea, María deja un mensaje, yo diría un mensaje tan transparente que no hay forma de cómo evadirlo. ¿Por qué? Porque María dice que Dios es su Salvador. O sea, el antónimo de eso o lo contrario a eso sería que si Dios no fuera su Salvador, entonces María se hubiese perdido. Pero de forma transparente podemos ver de que ella proclama a Dios como su Salvador, como aquel que la salvó. Y también la salvó de algo terrible. ¿Por qué? Porque María estaba desposada con José. Pero María, al estar desposada con José, salir embarazada y no era de José, porque José no sabía nada. Ahora, cuando José ve a esta mujer embarazada y José sabe que no es de él, lo siguiente que le tocaba a María era la muerte. ¿Por qué? Porque eso era
en Israel se apedreaba, a una mujer si no había tenido relación con su cónyuge o con su pareja y había salido embarazada, vamos a decir, de un tercero. Entonces, en este caso ella tendría que ser apedreada porque tenía un hijo estaba embarazada y no era del esposo, que era José. Entonces, Dios se le revela, o Dios le envía un mensaje a través de un ángel a José y le dice, tómala, porque en lo que está en María del Espíritu Santo es. Entonces, Dios en ese momento, ¿qué hizo? Salvó a María de que la apedrearan. O sea, estoy resaltando lo que es la salvación de Dios en María. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, y los que conocen la Biblia saben, que había un propósito de Dios en esa criatura y en María. O sea, era evidente de que Dios iba a hacer algo. Pero lo que quiero resaltar aquí es cómo Dios salva a María. O sea, cómo Dios salva a María o de que José tuviera un mal pensamiento de ella y le envía un ángel. O sea que de una o de otra manera Dios viene a quedar como salvador de María. No solamente eso, la salvó del infierno. ¿Por qué? Porque Dios le eligió a ella, y no solamente que le eligió a ella, sino que también María creyó. Porque Elizabeth le dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. O sea, aquí podemos ver de que María tuvo que creer para que Dios pudiera hacer la obra que había determinado en la vida de María. Entonces, lo que quiero resaltar es que María le dice a Dios, mi Salvador. Y aquí sí hay que entrar en detalles precisos, porque no solamente Dios es el Salvador de María, sino es el Salvador de todo aquel que invoca su nombre a través de Jesucristo. Todo aquel que invoca el nombre de Dios a través de Jesucristo, diciéndole, Señor, perdona mis pecados. Automáticamente el hombre hace eso y ya Dios se convierte en el salvador de esa persona. ¿Por qué? Porque no importa en la situación y en el problema que tú estés pasando, Dios va a salvarte. Dios va a salir a tu encuentro y te va a ayudar. Dios va a salir a tu encuentro y va a vendar las heridas. Dios va a salir a tu encuentro y va a sanar tu corazón. ¿Por qué? Porque Él se va a convertir en tu Salvador. No importa cuál sea la situación en la que estés pasando. No importa cuál sea el problema en que estés. Dios va a salir a tu encuentro y va a ser tu Salvador. A través de Jesucristo. Automáticamente invocamos el nombre de Cristo para comunicarnos con Dios y ya Dios se convierte en nuestro Salvador. Dios Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, ayúdame. Y Dios va a intervenir de una manera poderosa. Dios va a intervenir de una manera con potencia y con poder y prodigios y milagros para intervenir por esa persona que invocó el nombre de Cristo para poder tener una comunión con Él o para dirigirse a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, lo que hemos aceptado a Jesucristo, lo hacemos bajo el nombre de la autoridad de Cristo. Todo lo que hacemos, aún para dirigirnos hacia Dios, es Padre. Dios Padre, en el nombre de Jesús. Dios Padre, en el nombre de Jesús. Padre, Padre, ayúdame en esto, en el nombre de Jesús. Padre, ten misericordia de mí, en el nombre de Jesús. Padre, pido por mi familia, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo, según el libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, la Biblia dice que no, en primera carta de Timoteo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. O sea que el único puente para tener acceso al trono de la gracia es a través de Jesucristo. Es a través de el Hijo de Dios, aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario para poder
darnos o para poder conectarnos o tener acceso a la comunicación con Dios. Entonces María deja un mensaje claro y un mensaje transparente de que el Salvador aquí es Dios. De que el único que puede salvar es Dios a través de Jesucristo. No hay otro intermediario. No llamó a José, no llamó a Moisés, no llamó a Elías, no llamó a Abraham, no llamó a Josué, ni llamó a Caleb, ni llamó a ninguno de esos hombres grandes de Dios, ni llamó ni siquiera a ninguno de esos hombres. Se dirigió directamente a Dios. Entonces, ¿por qué en esta época tan avanzada y en esta época tan moderna, por qué el hombre se dirige a tantas cosas cuando María en aquella época tan remota se dirige al único que puede salvar al hombre, a Dios, a través de Jesucristo? María deja un mensaje plasmado de que el único que puede salvar es Dios a través de Jesucristo. María dice algo que me llama mucho la atención, y es que María dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Libro de Lucas 1, del 46 en adelante. Todo ese desglose es María hablando en sus propias palabras. Vemos que era una mujer humilde de Nazaret. Vemos que era una virgen temerosa de Dios. Vemos que era una virgen que amaba a Dios y amaba adorar a Dios. Porque ella dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su sierva. ¿Qué palabras tan hermosas decía esta mujer llamada María de Nazaret? Qué palabras tan hermosas, pero donde quiero entrar en detalles es cuando María dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Yo quiero decir esto en mis propias palabras. La única garantía que tiene la humanidad o que tiene el hombre, sea hombre o mujer, no importa cuál sea el género, la única garantía que tiene el hombre para tener una longevidad de vida extendida, más de los 70 años, es el temor a Dios. Automáticamente el hombre no teme a Dios y la misericordia de Dios se puede apagar en cualquier momento. Yo no estoy diciendo que Dios no tenga misericordia de una persona que no le tema, porque muchas personas Dios ha salvado que no le temían en nada y decían un montón de cosas horripilantes. Pero donde quiero llegar es que Dios puede tener misericordia de una persona que no le tema. Y puede hacer hasta lo indecible para salvar esa vida. Pero llega un momento en que la misericordia se termina. Su misericordia es para siempre. Pero no para siempre Dios contenderá con el hombre. Libro de Génesis capítulo 6. Su misericordia es para siempre, pero no para siempre Dios no para siempre Dios contenderá con el hombre. Hay que entender ese concepto en toda la capacidad. Entonces, la única garantía de que Dios intervenga por una persona de forma poderosa y con señales sobrenaturales es que la persona le tema a Dios. Aún la persona no siendo cristiana, si la persona tiene cierto temor de Dios, es más fácil que Dios prolongue su misericordia en el llamado de esa persona que uno que es irreverente y que no tenga respeto a Dios. Entonces, podemos ver de que esta mujer era una mujer que tenía una sabiduría hermosa en su corazón hacia Dios, que dice que la misericordia de Dios es de generación en generación a los que le temen. Ella sabía de que si le temía a Dios, la misericordia de Dios se iba a prolongar para con ella y para con su familia. Y por eso podemos decir que María era una mujer temerosa de Dios. Una mujer de Nazaret que temía a Dios
y que por esas cualidades tan hermosas Dios eligió a esta virgen. Y ella deja plasmado en las escrituras de que Dios era su salvador. No que ella era salvador de nadie, que Dios era su salvador y que la criatura que tenía en su vientre, ella era madre de la humanidad, de la carne, pero no del espíritu, porque el espíritu, la misma Elizabeth le dice, mi Señor. ¿Cómo Elizabeth puede entender de que esa criatura es su Señor? Porque ella misma sabía de que el espíritu que había en Cristo es Dios. De que el espíritu que estaba en esa criatura era Dios mismo encarnado. O sea, podemos entender claramente de que María era madre de la humanidad, de la carne, no del espíritu, porque el espíritu no tiene casteira, no tiene principio, no tiene principio ni fin, porque es Dios y Dios ha existido siempre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, Cristo y Dios son una sola persona. Pero ese tema podría explicarse ya más adelante o en otro mensaje. Pero la realidad es de que Cristo en calidad de hijo estaba en el vientre de María y Cristo ha existido siempre. Pero María era madre de la carne, no del espíritu que estaba en Cristo. Eso hay que repetirlo para poder entender la totalidad de las cosas o de lo que estoy explicando. Cuando Cristo muere, la carne o el hijo que nació de María, ahí se quedó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ahí murió la humanidad de Cristo. Y cuando resucita, ya no resucita en una humanidad, sino que resucita en un cuerpo inmortal, sino que resucita en un cuerpo inmortal e incorruptible. Ahora como intercesor, como sacerdote y como hijo de Dios y como Dios mismo, diciéndole a Juan en el libro de Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y esas cualidades nada más las tiene Dios. Entonces Cristo lo que está diciendo ahí es, yo soy Dios, yo soy principio y yo soy fin. O sea que ya no era la humanidad que había nacido de la Virgen María, sino es Dios mismo en un cuerpo inmortal e incorruptible. Ahora, vuelvo a lo mismo que dijo María. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El único que puede salvarte de una condenación eterna que es real y que es verídica es Dios. El único. No hay otro que pueda interceder por ti, que pueda ayudarte a que escapes de la condenación eterna. Él es el único. Y María dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dios, el único que puede librar al hombre de caer en la condenación a través de Jesucristo. El único que puede salvarte, no importa el problema, Él es el único que puede ayudarte. En este día, yo te traigo una solución y te digo, Dios es tu Salvador. Él es la única solución y tu solución. Donde el hombre no puede, ahí Dios puede. No importa que sea cáncer, enfermedad, tragedia, donde el hombre no puede, Dios sí puede. Y Él es nuestro Salvador a través de Jesucristo. En este día, acepta a tu Salvador. Haz esta oración conmigo. Señor Dios Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, perdona mis pecados. Limpia mi corazón de toda obra de maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a que en el nombre de tu Hijo Jesucristo permanezca hasta el fin. Gracias, Señor Dios Padre. Que Jesús esté en mi corazón para siempre. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.